Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos. Hoy vamos a ver un entretenido diálogo entre San Pedro y el Papa Julio II. Este es un escrito del famosísimo Erasmo, el gran humanista, el genio del Renacimiento. Escribió muchísimas obras, ¿no? Como Enquiridión, Elogio a la locura. Bueno, yo tengo este libro de Erasmo, es de la colección Gredos, pero lo que vamos a leer hoy no figura en este, sino que lo voy a tomar del libro La Reforma, el tomo número 1 de Will Durant, de la editorial sudamericana. Este diálogo interesante, que en su época, en el siglo XVI, tuvo mucha circulación, mucho éxito, está escrito por Erasmo, como dijimos. Recordemos que Erasmo, además de gran humanista, además de ser un experto en latín, de haber traducido el Nuevo Testamento del griego, haber traducido muchos escritos de los padres de la Iglesia que hasta entonces solo se conocían precisamente en el griego, y él los tradujo y los puso a disposición de Occidente. También él era sacerdote y era monje. Y él comienza a sentir, antes aún que Lutero, comienza a sentir esa necesidad de reforma en la Iglesia. Claro, él se enoja con los papas del Renacimiento, Erasmo, porque ve el estilo de vida que llevaban estos príncipes, estos papas que vivían como príncipes verdaderamente, como príncipes seculares. ¿Quién era Julio II? Este papa que tanto le desagradó a Erasmo y que lo llevó a hacer este ficticio diálogo, pero que tuvo mucha circulación, sarcasmo, ¿no? En aquella época. El Papa Julio II gobernó, rigió la Iglesia desde 1503 al 1513. Su nombre era Giuliano della Rovere. Era sobrino de un papa también, ¿no? Que era muy típico en aquella época, la simonía, es decir, a colocar familiares en puestos eclesiásticos. Pues bueno, hemos visto ya muchos papas que eran sobrinos de otros papas anteriores y que le abrieron camino en la carrera eclesiástica. En este caso, Julio II entró muy joven en la orden de los franciscanos y fue cardenal a los 28 años. Claro, todo esto gracias a su tío, que era el papa, y obtuvo de ese papa, de su tío, de Sixto IV, obtuvo muchos beneficios y muchas rentas eclesiásticas. Pero claro, todas le resultaban insuficientes porque llevaba un espectacular tren de vida, tenía palacios, fortalezas y muchos servidores que obviamente estaban a su cargo y tenía él que sustentarlo. Yo lo que estoy comentando, lo voy a comentar un poquito acerca de Julio II, lo tomé de este libro de Juan María Laboa Gallego, Historia de los Papas. Es un excelente libro y el autor es católico romano. Dice que Julio II, ya desde mucho antes de ser papa, demostró su pericia militar. Este papa amaba la guerra, amaba las actividades y las acciones militares. Y se dedicó a luchar, no solamente antes de ser papa, sino mientras fue papa. Fue un papa guerrero, así se le conoce, el papa guerrero. Sometió con mano de hierro a diversos señores que ocupaban indebidamente posesiones pontificias. Este papa, cuando era cardenal, o sea, Julio II, antes de ser nombrado papa, siendo cardenal, era enemigo acérrimo de otro papa, el gran Alejandro VI, el papa Borgia. El papa Borgia, recordemos que tenía varios hijos, tuvo hijos siendo cardenal y tuvo hijos siendo papa, y tenía uno muy famoso, que era César Borgia, en el cual se inspira Maquiavelo para hacer su libro El Príncipe. César Borgia, junto a su padre, el papa Alejandro VI, se habían apoderado de los territorios pontificios y los regían como si fuesen propiedades familiares. Cuando muere Alejandro VI, queda a un César Borgia, poderoso como un príncipe que gobernaba muchos de los estados pontificios. Entonces Julio II, o el futuro Papa Julio II, pacta con él
y le hace promesas a César Borgia para que César Borgia les diga a los cardenales, tenía un buen grupo de cardenales que respondían a él, que lo votasen a este Giuliano della Rovere para que fuese elegido papa. Y les hizo muchas promesas, y a su vez le hizo promesa a otros cardenales. Es decir, prácticamente hizo lo mismo que Alejandro VI. De alguna manera compró el cargo de papa. Luego César Borgia al poco tiempo termina muriendo en una guerra, así que se libra de tener que devolverle todos los favores, y bueno, en realidad no le devolvió favor a ninguno. Dice este historiador, Laboa Gallego, en su libro Historia de los Papas, que Julio II tenía un temperamento mudable, vengativo e impetuoso, que era además un mal administrador, con poca visión para comprender el carácter ajeno. No obstante, poseía grandes cualidades, entre las que sobresalía el valor y una fuerza indomable. Su espíritu franciscano, dice este autor católico romano, brilló por su ausencia, y su sentido eclesial tuvo connotaciones políticas muy poco religiosas. Quedó en la historia como uno de los papas renacentistas más relevantes. Ni Julio II, ni su sucesor, León X, recordemos que León X, el papa Medici de la poderosa familia de los Medici, que sucede a Julio II cuando muere, son los papas a los cuales se enfrenta Lutero. Julio II es el que impulsa, por su gran amor que tenía hacia el arte, era un gran mecenas de los artistas como Miguel Ángel, como Rafael, y entonces tenía proyectos grandiosos acerca de la construcción, de la edificación del Vaticano, acerca de la Basílica de San Pedro. Eran verdaderamente príncipes del Renacimiento. Hubieran sido excelentes príncipes del Renacimiento si no fuese porque eran papas y se olvidaron de ejercer esa función espiritual. Debido a ellos crece el tema de las indulgencias, porque es impulsada tanto por Julio II como por León X. Se impulsó el tema de las indulgencias, que terminará explotando con la reforma protestante, cuando Lutero se levanta precisamente contra la compraventa de bienes espirituales, la venta de indulgencias. Julio II se dedica a guerrear, se dedica a pelear, a retomar ciertos ducados, ciertos estados que era como que lo había perdido el Estado pontificio, que estaba a manos de señores feudales. Él se dedica a guerrear contra estos condotierras, contra estos señores feudales, y retoma, hará el papado, retoma todas estas ciudades. A eso dedicó la mayor parte de su vida. Dice este autor, Laboa Gallego, que ni Julio II ni su sucesor León X tuvieron sensibilidad religiosa necesaria para darse cuenta de la grave situación en que se encontraba la cristiandad, por lo que tampoco supieron tomar las medidas necesarias. Siempre pensó este papa que era más importante afirmar la potencia temporal de la Santa Sede que promover la reforma eclesiástica. Este papa no se preocupó por una reforma eclesiástica, que la Iglesia estaba gimiendo por una reforma. Sin embargo, este papa estaba más interesado en afirmar, por medio de la guerra, la potencia, el poderío de la Santa Sede en sus estados pontificios. Ahora, ¿cómo se llama este escrito? Este escrito, que dijimos pertenece a Erasmo, que lo publica primeramente de forma anónima, obviamente. Siendo el sacerdote y monje, no quería ofender a la Iglesia publicando estas cosas acerca de un papa muerto. Pero tarde o temprano salió a la luz de que él era el autor, ¿no? Se llama Julio Exclusus, ¿no? Como el Papa Julio excluido del reino de los cielos. ¿De qué se trata este escrito? Es acerca del recientemente fallecido Papa guerrero, Papa Julio II, que está a las puertas del cielo llamando, y resulta que las puertas están cerradas para él. Y comienza entonces este Papa una discusión con San Pedro. Vamos a ir leyendo este interesante diálogo que se produce entre Julio, el Papa Julio, y San Pedro. Julio, ya harto de llamar y que Pedro no le abra, dice: basta ya. Soy Julio, el de Liguria, PM. PM, ¿qué es esto? ¿Peste máxima? No, Pontificex Maximus.
Granuja, aunque seas 3 veces Maximus, no puedes entrar aquí si no eres también Optimus. Impertinente, tú, que no has sido todo el tiempo más que Sanctus, y yo Sanctissimus, Sanctissimus Dominus, Sanctitas, la santidad misma, con bulas que lo demuestran. ¿No hay ninguna diferencia entre ser santo y que te lo digan? Deja que te vea más de cerca. Signos de impiedad por todas partes, casaca sacerdotal, pero armadura ensangrentada debajo de ella, ojos salvajes, boca insolente, frente desvergonzada, cuerpo con cicatrices de pecado por todas partes, aliento cargado de vino, salud echada a perder por la lujuria. Termina de una vez si no quieres que te excomulgue. ¿Excomulgarme a mí? ¿Con qué derecho, si se puede saber? Con el mejor derecho. Tú eres solo sacerdote y quizá ni esto. No puedes consagrar. Abre, te digo. Muéstrame primero tus méritos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Enseñaste buena doctrina? No, estaba demasiado ocupado guerreando. Hay monjes que se ocupan de la doctrina, si es que sirve para algo. ¿Ganaste almas para Cristo dando un ejemplo puro? He mandado muchas almas al Tártaro. ¿Hiciste algún milagro? Bah, los milagros están pasados de moda. ¿Fuiste diligente en tus plegarias? El invencible Julio no debería contestarle a un pescador desarrapado. Sin embargo, te diré quién y qué soy. Primero, soy de Liguria, y no un judío como tú. Mi madre era hermana del gran Papa Sixto IV. El Papa me hizo rico con bienes de la Iglesia. Fui cardenal, tuve desgracias, sufrí el mal francés, fui desterrado, tuve que huir de mi país, pero sabía que llegaría a ser Papa. Y lo fui con ayuda de los franceses, del dinero que pedí en préstamo y de muchas promesas que hice. Pero lo conseguí, y he hecho más por la Iglesia y Cristo que cualquier Papa anterior a mí. ¿Qué hiciste? Y aumenté las rentas, inventé nuevos cargos y los vendí. No puede hacerse nada sin dinero. Hice que se pelearan todos los príncipes de Europa. Rompí tratados y mantuve grandes ejércitos en campaña. Llené a Roma de palacios y dejé 5 millones en la tesorería tras de mí. ¿Por qué te apoderaste de Bolonia? Porque necesitaba la renta. ¿Y lo de Ferrara? El duque era un miserable ingrato. Me acusó de simonía, me llamó pederasta. Yo quería el ducado de Ferrara para un hijo mío, en quien se podía fiar que sería leal a la Iglesia, y que acababa de apuñalar al cardenal de Pavía. ¿Qué dices? Papas con esposas e hijos. ¿Esposas? No, esposas no. Pero ¿por qué no hijos? ¿No hay modo de deponer a un papa malo? ¡Qué absurdo! ¿Cómo podría deponerse a la máxima autoridad? Solo un concilio general puede corregir al papa, pero no puede celebrarse ningún concilio general sin el consentimiento del papa, de modo que no puede ser depuesto por ningún crimen, ni por asesinato. No, aunque fuera parricidio, ni por fornicación, ni por incesto, ni por simonía, ni por 600 actos de simonía, ni por todos estos crímenes juntos en una sola persona. Añádeles 600 más si quieres. No existe ningún poder que pueda deponer al Papa. He aquí un nuevo privilegio de mis sucesores, poder ser el hombre más perverso sin ningún temor a castigos. Cuán infeliz la Iglesia que no puede quitarse a tal monstruo de encima. El pueblo debería alzarse con las piedras de la calle para romperle la cabeza al miserable. Si Satanás necesitase un vicario, no podría encontrarse otro mejor que tú. ¿Qué muestra diste de ser apóstol? ¿No es apostólico el engrandecimiento de la Iglesia de Cristo? ¿Engrandeciste tú a la Iglesia? Llené a Roma de palacios, enjambres de servidores, ejércitos, cargos. La Iglesia no tenía nada de esto cuando fue fundada por Cristo. Estás pensando en los pobres tiempos en que eras un papa muerto de hambre, con un puñado de obispos juntos a ti. El tiempo ha cambiado todo esto. Mira ahora nuestras espléndidas iglesias, obispos como reyes, cardenales gloriosamente atendidos. Sobre todo, mírame a mí, el supremo pontífice, llevado en hombros de soldados en una silla de oro, moviendo majestuosamente la mano sobre una muchedumbre de adoradores. Mira todo esto y dime, ¿no es magnífico?
¿Ya te das cuenta de que eres un miserable obispo comparado conmigo? Miserable e insolente, el fraude, usura y astucia te hicieron papa. Yo hice que la Roma pagana reconociera a Cristo, tú le hiciste pagana de nuevo. Pablo no hablaba de ciudades tomadas por asalto, de legiones destruidas. Hablaba de naufragios, cadenas, infortunios, azotes. Estos eran sus triunfos apostólicos. Estas eran las glorias de un general cristiano. Si se jactaba, era de las almas que había arrancado a Satanás, no de un montón de ducados. Todo esto es nuevo para mí. No me extraña con tus tratados y protocolos, tus ejércitos y victorias. No tuviste tiempo de leer los evangelios. Pretendes ser cristiano, no eres mejor que un turco. Piensas como un turco, eres tan licencioso como un turco. Si alguna diferencia hay, es la de que eres peor. ¿No quieres, pues, abrir las puertas? Antes las abriría cualquier otro, que a uno como tú. Si no cedes, tomaré la plaza por asalto. Hombre desgraciado, iglesia infeliz, no me sorprende que tan pocos lleguen aquí a pedir entrada cuando la iglesia tiene tales gobernantes. Bueno, este ha sido una pequeña reseña de este interesante diálogo que el gran humanista Erasmo, este genio del Renacimiento, monje y sacerdote, le achaca a Julio II, a estos papas, a estos príncipes del Renacimiento. Recordemos que Julio II había proyectado una tumba faraónica para sí mismo. Se la había encargado a Miguel Ángel, con más de 40 estatuas y, bueno, algo realmente megalómano. Esa era la mentalidad de este Papa Julio. Murió antes de que Miguel Ángel pudiese terminar la obra. Sí quedó para su sepulcro el famoso Moisés, ¿no? la famosa escultura Moisés de Miguel Ángel. Bueno, todo esto formaba parte de un conjunto monumental que el Papa Julio había planificado para hacer su sepulcro al estilo de los grandes emperadores o de los grandes faraones. Lamentablemente, esta vida licenciosa del Papa Julio, esta vida dedicada a hacer mecenazgo de las artes, a dedicarse a la guerra, a incrementar los estados pontificios, los privilegios para la sede de Roma, lamentablemente se olvidó de la reforma de la Iglesia. Y su sucesor, León X, siguió su mismo camino, dedicado más bien a vivir como un príncipe del Renacimiento, hasta que el tema de la reforma protestante le explotó en las manos y ya no hubo nada que hacer. La reforma había comenzado, aquello que estos papas se habían negado a hacer, una reforma in capite et in membris, es decir, una reforma en la cabeza y en los miembros de la Iglesia. Bueno, estimados, espero que hayan disfrutado de este diálogo. Nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.